Este conocimiento constituye la razón de ser de la directiva de la historia y la base de su currículum. Y en su desarrollo, y esto me parece importante, configura una nueva práctica, objeto también de reflexión e investigación. La práctica de enseñar el oficio de enseñar historia. Miren, nosotros investigamos bastante, o mucho, lo que ocurre en los salones de clase. La mayor parte de investigación en didáctica de la historia se basa en qué hace el profesor, el maestro, con alumnos de 10-12 años, cómo los alumnos de 10-11 años conceptualizan la realidad, aprenden conceptos históricos, etc. Hay, sin embargo, muy poca investigación sobre otra práctica, que es la nuestra. ¿Qué ocurre en mis salones de clase cuando yo enseño a un joven a ser maestro y a enseñar historia? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la relación teoría-práctica cuando, me imagino que también en México, estos muchachos van al aula a aprender? ¿Cuál es la relación teoría-práctica y cómo valoran una y otra? En la literatura, por regla general, nos dice que los futuros maestros minusvaloran la teoría, porque creen que ellos aprenderán la práctica. Y en cambio, sobrevaloran la práctica porque rápidamente se identifican con ella, porque es muy parecida a la práctica que ellos vivieron como alumnos. Y por tanto no tienen problema porque se la conocen. Han sido durante muchos años alumnos. En esta nueva práctica, que ha de ser también objeto de la investigación, y es en la que tiene sentido la didáctica de la historia, hay unos protagonistas, los didactas, unos estudiantes de magisterio y profesorado, hay un currículum, hay unos métodos de enseñanza, dentro de los cuales la interacción teoría-práctica, desde mi punto de vista, es fundamental, hay una evaluación. Fíjense que aquí, a diferencia de lo que ocurre en la evaluación de los jóvenes, de los niños y de las niñas, el impacto es distinto. Nosotros podemos reprobar a un joven o una joven en historia, sin embargo no lo reprobaremos en ciudadanía. Es decir, yo puedo decir, no, usted no sabe historia, por tanto usted no merece una nota buena. Pero este muchacho, cuando sea adulto, podrá votar, aunque haya reprobado en historia, podrá votar. Sin embargo, cuando yo evalúo a un futuro maestro, si yo lo apruebo, le doy una carta de naturaleza para ser maestro o maestra y por tanto para formar a unos jóvenes que aprenderán o no historia. Hay un debate en mi universidad y en muchas otras que tiene mucho que ver con cómo algunos colegas de la Facultad de Historia interpretan los conocimientos de los alumnos que llegan en el primer año. Habitualmente, cuando hablo con colegas de historia, me dicen, yo no sé de dónde han llegado estos muchachos, no saben nada de historia. En el primer año de carrera, no saben nada, tontería, ¿quién les enseña? ¿Usted no sabe quién les enseña? Pues sus exalumnos que han acabado la carrera, que usted les ha enseñado, que han ido, pues esto, pues plantéese cuál es el fondo del problema. ¿Es suficiente con saber mucho de siglo III antes de Cristo, segunda mitad? Con esto ya se puede, o realmente si queremos, además de que sean historiadores, que sean profesores, requieren otras cosas. Requieren unos métodos que son muy distintos de los métodos que se utilizan en la investigación histórica. Requieren unos contenidos que son muy distintos de los contenidos que uno aprende en historia. Y finalmente, genera conocimiento sobre cómo enseñan los didactas y cómo aprende el futuro profesor. Yo les diría que hay uno de los déficits de la investigación, está no tanto porque cada vez se empieza a investigar más en el futuro profesor, hoy hay una línea sobre la cual yo comenzaba en el taller, sobre las representaciones sociales de los futuros maestros, sin embargo, no hay apenas investigación sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos? ¿Qué formación tenemos para formar a formadores? Mientras hay una investigación sobre el pensamiento del profesor y la práctica del profesor en sus salones de clase, sobre nosotros
hay un gran desconocimiento. Yo en España solo he visto una investigación, y aún que parcialmente intenta indagar quién es un profesor de didáctica de la historia. Que luego además yo identifiqué a la persona y vi que no tenía nada que ver lo que decía con lo que hacía. Pero esto ustedes saben que ocurre bastante en la investigación denominada el paradigma del pensamiento del profesor. Una investigación que en el caso de la historia durante mucho tiempo generó, al menos en España, muchas investigaciones sobre el pensamiento del profesor. Una cosa es lo que el profesor dice que hace y otra cosa es lo que el profesor realmente hace. Hay una cierta relación, pero no siempre hay una coincidencia. Y entramos a un pequeño. Bueno, vamos a dejar esto ya. En cualquier caso, lo que me interesaba destacar desde esta última fase es que una cosa es la enseñanza de la historia, otra cosa es la historia y otra cosa es la didáctica de la historia. Son complementos, pero no son coincidentes. Yo podría saber mucha historia y no saber didáctica de la historia. Y en realidad yo en la universidad tuve muchos profesores que sabían mucha historia, pero que no tenían ni idea de enseñar historia. Y sus clases eran aburridas, pesadas, y hoy creo que sigue existiendo bastante esto. Por tanto, me interesaba destacarlas, porque de ahí se generan también investigaciones históricas. Hay un autor francés, Henri Monod, es historiador de historia de África, pero es el padre de la inmensa mayoría de investigaciones en didáctica de la historia hechas en Francia. En Francia las didácticas no tienen mucha importancia, a pesar de que hay muy buenos didactas, actualmente no tienen espacio en la universidad. Hasta ahora tenían espacio en las UFM, los institutos universitarios de formación de maestros, pero ahora les han sacado este espacio y están gente como Nicole Duthio-Guinon, o gente como Le Marais, o gente como Didier Cariou, no tienen encaje en la actual estructura de los planes de estudios, una realidad bastante cristiana. Pero no lo han tenido nunca, porque la didáctica de las disciplinas que se ha desarrollado teóricamente mucho en Francia y en el mundo francófono, resulta que ha estado lapidada por los dos amigos enemigos. Por un lado la pedagogía, la didáctica general, que entiende que sus ideas sirven para la matemática, la física, la música, la educación física y la historia, y por otro lado la historia, que entiende que con el saber historia es suficiente para ser enseñado. Henri Monod, sin embargo, creyó que valía la pena apostar por una investigación en didáctica. Y dijo esto. En una de sus obras, un libro de didáctica de la historia, señaló esta idea. La didáctica de una disciplina no es algo que venga después de ella. Por tanto, no es primero la historia y luego la didáctica de la historia, además de ella a su lado, para darle una especie de suplemento pedagógico útil. Se ocupa de razonar sobre su enseñanza. Se trata de conocer las operaciones que suceden cuando se aprende una disciplina y al servicio de este aprendizaje buscar la mejor manera de resolver los problemas que suceden cuando se enseña. En definitiva, se trata de ejercer el oficio de enseñar con conocimiento de causa. Fíjense que, por tanto, no estamos en primero historia y luego didáctica de la historia, sino en dos cosas paralelas, con dos racionalidades distintas y con dos currículos distintos. Y a todo ello que nos dice la investigación, ustedes me avisarán. Les señalé en el guión, que me parece que Siddhartha les hizo llegar, como siete puntos que pretendían un poco, casi era imposible, para qué, el qué, etc. Vamos a ver de algunos de estos puntos, algunas ideas, y en especial me interesaría explicar algunas ideas que caracterizarían la investigación didáctica y algunos resultados ya sabidos. ¿Para qué investigar? Bueno, aquí hice algo que no me suele bien en el momento de programar. Uno lleva muchos años programando, pero no siempre las programaciones le salen bien.
En los materiales que les mandó Siddhartha, el maestro Siddhartha, encontrarán un cursor. Un cursor es esto, es esta cosita. Esto lo haremos en el taller, porque yo no quería hablarles del para qué investigar la enseñanza, el aprendizaje de la historia. Quería hacer esta actividad no tanto por la actividad en sí misma, como porque es un buen instrumento para trabajar con los futuros maestros. Por tanto, esta actividad la desarrollaremos en los talleres. Esta actividad permite plantear el problema del para qué. Déjenme que les diga que no hay mucho secreto. ¿Para qué se investiga? Pues para conocer. ¿Y qué pretendemos conocer? Pues pretendemos conocer qué ocurre con la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Pues pretendemos conocer qué pasa cuando un profesor enseña historia en un aula de un salón de clases de la enseñanza obligatoria, o cuando un didacta de la historia enseña didáctica de la historia en un salón de su normal o de su facultad de educación. Y pretendemos comprender, pretendemos conocer para pensar estrategias para que el alumno aprenda más y mejor y el maestro enseñe más y mejor. Y el didacta enseñe también más y mejor didáctica. No hay mucho secreto. Sin embargo, uno tiene la sensación, a veces, que lo que es obvio no lo es tanto en la práctica. Miren, en mi país hoy se está produciendo una paradoja que no es muy buena para la salud de la investigación, que es la siguiente. A los jóvenes profesores universitarios se les exige una dura carrera en la que la investigación es clave, mucho más que la enseñanza. Y por tanto se les exige que investiguen, pero sobre todo que publiquen. Y no que publiquen en cualquier lugar, sino en revistas indexadas, en revistas de impacto, que suelen ser aquellas revistas que no leen los maestros. Dichos, entre nosotros. Son aquellas revistas que a lo mejor lee el gremio si las llega a leer. Yo tengo experiencia de que mis colegas no leen lo que yo escribo. Y yo no siempre leo lo que escribo. Procuro leer bastantes cosas, pero también discrimino porque sé que hay cosas que no tienen otro sentido que ser publicadas para ser evaluadas, no para que yo lea. Bien, esto es una pequeña perversión que nos lleva a que realmente investiguemos para que nos lean los académicos, pero no para que nos lean quienes han de transformar la realidad, es decir, los maestros y las maestras. Sin embargo, es sabido que los resultados de la investigación, que el uso de la investigación debería mejorar la práctica de la formación de los profesores, debería mejorar la práctica de los docentes en sus salones de clase, debería ser tenida en cuenta por los políticos para hacer cambios en los currículos, debería ser tenida en cuenta por el mundo editorial para hacer unos materiales no a prueba de maestros, sino a uso de chicos y chicas. Que los materiales curriculares se hacen a prueba de maestros para que los maestros intervengan poco, sigan, literalmente sigan. Bueno, volveremos sobre el tema en el taller. ¿Qué características debería tener una investigación en didáctica de la historia? No sé si ven este cómic. Este es un cómic sacado de una revista, de la revista La Tarea, también del estado de Jalisco, el número 10, no me acuerdo de qué año es, si es del 2002 o algo así. Es un número de esta revista, que la pueden descolgar de internet, dedicado a la investigación educativa y que acaba con este cómic. Yo creo que este cómic refleja bastante bien la situación de la investigación educativa en términos generales. Es decir, que este conocimiento constituye la razón de ser de la historia y la base de su currículum. Y en su desarrollo, y esto me parece importante, configura una nueva práctica, objeto también de reflexión e investigación. La práctica de enseñar el oficio de enseñar historia. Miren, nosotros investigamos bastante
o mucho, lo que ocurre en los salones de clase. La mayor parte de investigación en la historia se basa en qué hace el profesor, el maestro, con alumnos de 10 o 11 años, cómo los alumnos de 10 o 11 años conceptualizan la realidad, aprenden conceptos históricos, etc. Hay, sin embargo, muy poca investigación sobre otra práctica, que es la nuestra. ¿Qué ocurre en mis salones de clase cuando yo enseño método de investigación? Y es en la que tiene sentido la didáctica de la historia. Hay unos protagonistas, los didactas, unos estudiantes de magisterio y de profesorado, hay un currículum, hay unos métodos de enseñanza, dentro de los cuales la interacción teoría-práctica, desde mi punto de vista, es fundamental. Hay una evaluación. Fíjense que aquí, a diferencia de lo que ocurre en la evaluación de los jóvenes, a un joven a ser maestro y a enseñar historia, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la relación teoría-práctica cuando, me imagino que también en México, estos muchachos van al aula a aprender? ¿Cuál es la relación teoría-práctica y cómo valoran una y otra? En la literatura, por regla general, nos dice que los futuros maestros minusvaloran la teoría, porque creen que ellos aprenderán la práctica. Y en cambio, sobrevaloran la práctica porque rápidamente se identifican con ella, porque es muy parecida a la práctica que ellos vivieron como alumnos. Y por tanto no tienen problema porque se la conocen. Han sido durante muchos años alumnos. En esta nueva práctica, que ha de ser también objeto